Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento esta preciosa caja, que como veis tiene un diseño muy especial, que hemos hecho a partir de hexágonos. Vais a ver que es un trabajo muy sencillo y que podemos tener un resultado, como veis, precioso. En la web os voy a dejar los patrones para hacer esta misma caja en 3 tamaños diferentes, un poquito más pequeña que esta y un poquito más grande también. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las cajitas hexagonales vamos a emplear los siguientes materiales. Dos telas que combinen entre sí. Esta la voy a utilizar tanto en el interior como en los adornos que tenemos en la parte de fuera y esta va a ir solo en la parte exterior. También tengo dos botones, un cordón elástico y un estabilizador que tiene un grosor aproximadamente de un par de milímetros. Veis que no es en esta ocasión goma espuma, sino es más bien un fieltro bastante grueso y por uno de los lados tiene pegamento, de manera que vamos a poder pegar las piezas que vamos a cortar al estabilizador de una manera bastante sencilla. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. En la página web tenéis disponible de manera gratuita los moldes o patrones que vamos a utilizar en este proyecto. Como veis, son 4 hexágonos de distintos tamaños. Este tiene 6 centímetros el lado, este tiene 8, este tiene 10 y este tiene 12 centímetros respectivamente. Con estos 4 hexágonos podemos hacer 3 tamaños de cajita diferente. Podríamos tomar los dos más pequeños y tendríamos una caja pequeña. Podemos tomar los dos intermedios y tendríamos el tamaño mediano, o los dos grandes para el tamaño mayor. Es una cuestión un poco de lo que estéis buscando en este proyecto. Podéis hacer las 3 cajitas, podéis hacer las dos más grandes, bueno, un poco en función de vuestro gusto. Yo os dejo los 4 hexágonos en la web y lo único que tenéis que tener en cuenta es que en el tamaño que queráis tenéis que utilizar dos consecutivos, estos dos o estos dos. Yo en este tutorial voy a emplear el que tiene 8 centímetros de lado y el que tiene 10. Y tomando como referencia el hexágono que tiene de lado 8 centímetros, he cortado un total de 8 piezas del estabilizador. Están cortadas justo al mismo tamaño. Las he dibujado el molde en el estabilizador y luego simplemente he recortado las piezas. A continuación lo que voy a hacer es colocar los 8 hexágonos que he cortado de estabilizador sobre el revés de la tela principal, la que voy a utilizar en la parte exterior. Como el estabilizador que yo estoy utilizando es termoadhesivo por uno de los lados, coloco el lado del pegamento hacia el revés de la tela y ahora daremos calor para fijar ambas piezas. En caso de que vuestro estabilizador, foam o incluso goma eva no la podáis adherir, tenemos dos opciones: o utilizar un pegamento en spray temporal, pulverizaríamos un poquito de pegamento en el estabilizador y lo pegaríamos, o bien lo que podemos hacer es recortar los hexágonos de esta pieza de tela al mismo tamaño y luego podemos dar todo alrededor un hilván para sujetar las piezas, porque necesitamos que esta tela y el estabilizador estén unidos para el paso que tenemos que dar a continuación. Yo ahora voy a pegar las piezas y voy a recortar la tela justo al borde de los hexágonos que he preparado. Ya he pegado las piezas y ahora simplemente cortamos al borde del estabilizador. Mirad, ya he recortado la pieza de tela roja pegada al estabilizador y tengo preparadas las 8 piezas que necesitamos para hacer la cajita. Y en cada uno de estos hexágonos tenemos que buscar el centro y marcarlo por el lado de la tela exterior. Para ello unimos dos de los vértices del hexágono y hacemos una raya en el centro y buscamos los otros dos vértices. También hacemos una raya en el centro y justo en el punto donde se encuentran las dos líneas es el centro de este hexágono. A continuación tenemos que cortar 8 hexágonos, en esta ocasión del tamaño de 10 centímetros de lado, de la tela que va a ir en el interior. En cada una de las piezas de los hexágonos exteriores, los que tienen 10 centímetros de lado, hacemos una marca también en el centro, igual que la que hemos hecho los otros hexágonos, y luego con la ayuda de una regla voy a hacer una marca
a algo más de medio centímetro del borde. En concreto esto es 0,7 centímetros. Y voy a aprovechar esta marca para hacer un dobladillo todo alrededor. Lo voy a sujetar con un hilván para que así cuando coloquemos las dos piezas juntas nos queden muy exactas. Doblamos justo por la marquita que hemos hecho y voy a pasar un hilván para sujetarlo y que no se nos mueva. Luego también podemos plancharlo para que quede todavía más fijo en su posición. Ahora de lo que se trata es de forrar el hexágono que está pegado al estabilizador con esta tela. Entonces vamos a unir en primer lugar los centros para asegurarnos que quedan justo en su sitio. Pasamos un alfiler por las dos crucecitas que hemos hecho y ya lo tendríamos centrado. Ahora vamos a girar un poquito y ya cuando lo tenemos así en su sitio vamos a empezar a doblar los bordes del hexágono, que en este caso es de tela de lunares, hacia el interior y vamos sujetando, como estáis viendo, con unas pinzas. Cuando lleguemos aquí a los vértices simplemente doblamos de esta manera y continuamos. Voy a terminar de sujetar todo alrededor y os digo qué tenemos que hacer a continuación. Mirad, así nos quedan preparados los hexágonos una vez que hemos volteado el hexágono de tela más grande, el que hace el forro. Entonces, en uno de ellos, lo que tenemos que hacer es, en uno de los lados, justo a la mitad, como mide 8, pues a 4 centímetros, colocar un cordón elástico al tono de las telas. Este cordón tiene un tamaño de 12 centímetros y también lo he sujetado. Entonces, ahora en todos los hexágonos vamos a hacer lo mismo. Con un hilo al tono vamos a dar un pespunte muy pegadito al borde de la tela verde para que queden ya las dos capas fijadas correctamente. Mirad, ya tengo los 8 hexágonos preparados. Fijaros cómo quedan los bordes cosidos con este pespunte que hemos dado muy pegado al borde. Y esta es la pieza en la que hemos colocado en la mitad de un lado el cordón elástico para luego cerrar. Ahora tenemos que unir las piezas de la siguiente manera. Ponemos revés con revés, las partes exteriores hacia afuera y tenemos que unir dos de los lados. Cuando tengamos unidos estos dos lados, nos iremos aquí y continuaremos uniendo más piezas, así hasta un total de 6. Para unirlas vamos a dar unas puntadas muy pequeñitas con un hilo al tono de las telas que estamos empleando. Vamos a ir dando unas puntadas tipo las de repulgo, pequeñitas, tomando muy poquitos hilos de cada uno de los lados para sujetar las piezas entre sí. Mirad, ya he cosido las dos piezas, veis que las puntadas prácticamente no se aprecian y ahora lo que tenemos que ir haciendo es ir incorporando otros hexágonos, cosiéndolos del mismo modo, dos lados, hasta que cosamos un total de 6 para formar el contorno de la caja. Ya he terminado de coser los 6 hexágonos entre sí. Como veis, queda con esta forma ahora mismo, porque claro, para irlos cosiendo vamos colocando así las piezas. Entonces, ahora lo que hacemos es ponerlo ya en su posición. Forzamos un poquito el estabilizador y vais a ver que va a cambiar completamente la forma de nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es, en uno de los lados, vamos a tomar uno de los hexágonos que nos queda y lo vamos a coser completamente. El primero de los lados lo vamos a coser con bastante facilidad porque podemos colocar la pieza como veis. Entonces cosemos por aquí dando estas puntaditas pequeñas. A medida que vayamos incorporando lados tenemos que ir forzando un poquito la pieza para ir adaptando estos lados del contorno a la base. Luego volvemos a colocar toda esta pieza para que quede bien bonita. Mirad, ya he unido 3 de los lados y lo que os voy comentando, que tenemos que ir adaptando un poquito las piezas
para poder continuar cosiendo. Las doblamos así un poquito y seguimos dando puntadas que no se vean. Mirad, ya he cosido la base completamente y volvemos a colocar los lados para que quede bien bonito el trabajo. Ahora tenemos que coser la tapa. La tapa solo vamos a coser uno de sus lados y concretamente el que está justo en el lado contrario al elástico que hemos colocado para luego poderlo cerrar. Mirad, ya he colocado la tapa y comentaros una cosa. Es conveniente que dejéis así unos piquitos todo alrededor porque si lo sacamos completamente vais a ver qué sucede. Va a quedar excesivamente plano la cajita, quedaría así. Entonces yo creo que queda más bonita si le sacamos un poquito estos piquitos. Podéis incluso sujetarlos con unas puntadas para que no se muevan. Va a quedar así como con más volumen la caja, me parece que queda más bonita. ¿Qué nos queda por colocar? Aquí voy a hacer un yo-yo con la tela en tono verde y voy a coser un botón en el centro. Y en la parte de aquí de delante, justo también voy a coser un botón para que podamos cerrar la caja con la ayuda del elástico. Y así queda terminada la caja hexagonal. Como veis, es un trabajo bastante original, con un resultado muy bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.